Hola a todos. En la industria aeroespacial, diseñar una pieza de propulsión toma meses. Primero se define el requisito, luego un ingeniero dibuja en CAD, se simula, se corrige, se vuelve a simular. Cada iteración consume tiempo y cada corrección puede abrir problemas nuevos. Ese ciclo es la consecuencia natural de trabajar con sistemas donde todo interactúa con todo. La geometría afecta al flujo, el flujo afecta la temperatura afecta al material y el material impone límites sobre la geometría. Gestionar esas interacciones manualmente, una variable a la vez, es lento por definición. LEAP 71, una empresa de ingeniería con sede en Singapur, codificó la lógica de ingeniería en lugar de ejecutarla manualmente. La apuesta es que ese cambio comprime el ciclo de desarrollo de forma radical. Soy Jean Fournier. Quédate conmigo, porque después de la intro comienza el viaje hacia lo impresionante. El sistema que desarrollaron se llama Neuron. No es un motor, no es un software de CAD y no es un generador de formas estéticas. Es un modelo computacional que combina física de primeros principios, reglas de diseño y restricciones de manufactura para producir geometría funcional lista para fabricarse. Cuando un ingeniero trabaja en CAD de forma convencional, el software es una herramienta neutral. Permite construir cualquier forma, incluyendo formas que no pueden fabricarse, que fallarían bajo carga o que son térmicamente inviables. La verificación ocurre después, en una etapa separada. Neuron invierte ese orden. Las restricciones de fabricación, las condiciones térmicas y los requisitos de flujo participan en generar la geometría, no en evaluarla una vez generada. Para entender qué significa eso en la práctica, conviene entender qué tiene que resolver un sistema de propulsión a nivel de geometría. Una cámara de combustión no es simplemente un cilindro donde algo se quema. Tiene que soportar presiones altas, gestionar temperaturas que pueden superar los 1000 grados, distribuir propelentes de forma homogénea y evacuar calor antes de que los materiales fallen. Cada una de esas funciones impone restricciones sobre la forma, y esas restricciones interactúan entre sí de formas que no siempre son intuitivas. Cambiar el diámetro de un canal de enfriamiento afecta la caída de presión. La caída de presión afecta al caudal. El caudal afecta cuánto calor se extrae por unidad de tiempo. Y cuánto calor se extrae determina si la temperatura de la pared se mantiene dentro del rango que el material puede soportar. Esta cadena de dependencias existe en paralelo con docenas de otras cadenas similares. En el diseño convencional, un ingeniero navega esas dependencias iterando. Ajusta, simula, detecta el problema, vuelve a ajustar. Neuron codifica esas relaciones para que el modelo las considere simultáneamente al generar la geometría. El hardware que LEAP 71 ha mostrado públicamente es la evidencia más concreta de lo que Neuron puede producir. Uno de los casos más representativos es el Aerospike XR A-125, reportado con 200 kN de empuje y aproximadamente 1 metro de altura, fabricado como una estructura monolítica mediante manufactura aditiva en metal. Un Aerospike es un tipo de motor cohete con una geometría de tobera fundamentalmente distinta a la convencional. En lugar de una tobera campaniforme que expande los gases en una dirección fija, el Aerospike usa una superficie cónica o en cuña sobre la que los gases se expanden libremente, ajustando su comportamiento a la presión atmosférica exterior a medida que el vehículo gana altitud. Eso le da una eficiencia mayor en un rango más amplio de condiciones de vuelo, pero complica enormemente el diseño. Los canales de enfriamiento regenerativo tienen que recorrer una geometría que no es simétrica de forma simple. La distribución de propelentes tiene que ser uniforme sobre una superficie irregular. La estructura tiene que sostenerse mecánicamente mientras opera con gases calientes a alta presión, y tiene que hacerlo como una sola pieza, porque las uniones entre componentes son puntos de falla bajo esas condiciones. Fabricar eso como estructura monolítica significa que los canales internos, la estructura de soporte y la superficie de expansión de gases existen como un solo objeto continuo, sin soldaduras ni ensamblajes intermedios. Si disfrutas este contenido tanto como yo, por favor suscríbete y comparte este video. Eso ayudará muchísimo. En el extremo de la gestión térmica aparece otro caso con un desafío distinto: el precooler hipersónico. Un precooler es un intercambiador de calor que extrae energía del flujo de aire entrante antes de que ese aire llegue a la etapa de compresión o combustión.
En aplicaciones hipersónicas el problema es severo. A velocidades de Mach 5 o más, el calentamiento aerodinámico eleva la temperatura del aire entrante a niveles que degradan la eficiencia del ciclo y comprometen los materiales de las etapas siguientes. El precooler tiene que extraer una cantidad enorme de energía térmica en un espacio y tiempo muy limitados, sin generar una caída de presión que penalice el rendimiento del sistema completo. LEAP 71 ha mostrado un demostrador de alrededor de 1,5 metros de altura fabricado en metal, con estructuras internas diseñadas para maximizar el área de intercambio térmico sin obstruir el flujo. Ese tipo de pieza es particularmente adecuada para un enfoque computacional. La sensibilidad del rendimiento a variaciones geométricas es muy alta, y la manufactura aditiva permite construir canales con geometrías que serían prácticamente imposibles de mecanizar con métodos convencionales. Hay componentes menos vistosos en el portafolio de LEAP 71 que resultan igual de reveladores sobre el alcance real de Neuron. Los intercambiadores de calor de microcanales y los subsistemas de ignición son piezas donde la complejidad no está en el tamaño, sino en la precisión del diseño y en la física de los transitorios. En un motor real, la ignición no es un evento instantáneo y limpio. Es una secuencia donde la mezcla de propelentes, la temperatura de las superficies, la presión en la cámara y el tiempo de encendido tienen que coincidir dentro de márgenes estrechos. Si la mezcla está fuera de rango en el momento del encendido, el motor no arranca o arranca de forma inestable. Si las superficies no están suficientemente enfriadas cuando llegan los gases calientes, el daño ocurre en los primeros segundos de operación. Que LEAP 71 publique trabajo centrado específicamente en ignición y transitorios de arranque sugiere que Neuron se enfrenta a decisiones de arquitectura de sistema donde la secuencia de eventos y la física del transitorio son parte del problema de diseño, no solo la forma final de la pieza. El patrón que emerge del trabajo público de LEAP 71 es consistente. Neuron genera una pieza. Esa pieza se fabrica mediante manufactura aditiva en metal, se prueba en banco o en campaña de hot fire, y el aprendizaje de esa prueba vuelve al modelo. No es un ciclo de simulación cerrado ni una demostración de renders. Es un proceso que se valida con metal real, bajo carga térmica y mecánica real. Esa distinción importa porque la distancia entre una simulación convincente y una pieza que funciona en condiciones reales sigue siendo el filtro más duro en ingeniería de propulsión. Hasta que el hardware existe y opera, siempre hay variables que la simulación no capturó completamente. Si ese ciclo escala de forma consistente, el tiempo entre definir un requisito de desempeño y tener hardware listo para prueba podría comprimirse de meses a semanas en componentes donde hoy la iteración manual domina el calendario. El efecto sería más pronunciado donde la manufactura aditiva ya es viable, y donde los canales internos y la gestión térmica son las variables que determinan el rendimiento, que es precisamente el territorio donde LEAP 71 ha concentrado su trabajo hasta ahora. La pregunta que deja abierta el trabajo de LEAP 71 no es si la inteligencia artificial diseñó un motor. Neuron no aprende de datos ni genera formas por optimización estadística. Es un modelo de ingeniería codificado, donde la física y las restricciones están explícitamente programadas. Lo que hace es ejecutar lógica de ingeniería a una velocidad y con una consistencia que un equipo humano no puede igualar manualmente. La pregunta más útil es hasta dónde puede llegar ese enfoque cuando la validación ocurre con hardware real, con los mismos criterios de éxito que cualquier programa de propulsión serio. Por ahora, las piezas existen, se han fabricado y se han encendido. Lo que queda por ver es si el modelo aguanta la escala cuando los requisitos de certificación, confiabilidad y producción en serie entran en la ecuación. Esa es la prueba que todavía está por venir. Todo lo que viste en este video está respaldado por fuentes que encontrarás en la descripción. Ahora te muestro 2 videos recomendados. Gracias por estar aquí, nos vemos.